Luego de un tiempo sin subir sobre el mercado de pases, vuelve la mejor actualización sobre los equipos, rumores, fichajes y mucho más. Así que empecemos. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Fútbol Online. En el video de hoy vamos a hablar sobre el mercado de pases. Disculpen por el tiempo entre el último video sobre el mercado y este. Pasó mucho tiempo, pasaron muchas novedades. Ahora volvemos con todo. La verdad es que está siendo un mercado muy pero que muy movido, no para. Estamos todo el día recibiendo novedades, investigando, buscando información sobre este mercado. Los equipos en general, esto es opinión personal, se han reforzado bastante bien en cantidad y en calidad. Empezando más que nada por los pases al extranjero de los uruguayos. Se destaca, por ejemplo, el pase de Brian Alemán a Banfield. Eso es algo que ya se venía conversando desde hace bastante tiempo. También Martín Rodríguez, arquero que fue suplente en su estadía nacional, también va al Guaraní, al igual que su compatriota Facundo Arceló. Es decir, son movimientos interesantes, teniendo en cuenta que se les había relacionado anteriormente con una posible llegada al fútbol uruguayo. Empezando con los pases desde el medio local, por así decirlo. Se ha destacado bastante movimiento por parte de Liverpool, ¿no? Miguel Zamudio, jugador paraguayo, jugador que estuvo en la selección de Paraguay, tiene más de 40 apariciones en dicha selección. Viene de jugar en Libertad, venía jugando de titular. Es verdad que sufrió muchas lesiones en el año, pero que sí que es un fichaje interesante. Fue compañero de Jorge Baba. Eso obviamente que hizo que pueda llegar al fútbol uruguayo. Tiene 36 años, es un jugador experiente. Hay que ver, ¿no? Es lateral. Un puesto que le faltaba a Liverpool, por así decirlo. Tiene a Federico Pereira, tiene a Martirena. Tiene buenos jugadores en dicha posición, pero la verdad que tiene un refuerzo de categoría, ¿no? Llega de Libertad, llega en buenas condiciones sanitarias, es decir, no está lesionado. Y bueno, creo que es un fichaje interesante. Y también se confirmó la llegada de Leandro Otormin. Yo ya había dicho esto, ya había dicho el rumor en su respectivo momento. Ya se sabía que se tenía un acuerdo con el negro de la cuchilla y finalmente va a llegar y va a ser el 10 que pidió Jorge Baba desde el primer momento. Hablando de Liverpool, se fue de dicha institución un capitán, se fue de dicha institución un jugador que ha estado en las últimas conquistas de su club. Hablo de Hernán El Tofi Figueiredo, que parte a Defensor Sporting en una operación bastante rara, no por algo contractual, por así decirlo, sino porque es un jugador de ya mucha experiencia que quizás no se esperaba que pudiera pasar a un equipo tan importante como el Defensor y como se está esforzando tan bien como para pelear en los primeros lugares. Y en definitiva termina llegando por pedido de Marcelo Méndez. Fue muy importante para dicho entrenador en el Liverpool, que salió campeón en el 2020 de clausura. Fue pedido expreso de él y en definitiva llega a Defensor Sporting y veremos, ¿no? Es un jugador de experiencia, es un jugador que organiza todo. Marcelo Méndez decía desde que se fue Luciano Boggio, ya se perdió eso de creatividad, de tener la pelota y eso que hace que los equipos que proponen tengan un juego de posesión para poder en definitiva abrir los espacios ante los equipos que tienen una línea defensiva bastante importante. Y bueno, eso hace que en definitiva se puedan penetrar dichos espacios y se termine siendo eficaz de cara al arco. Tommy Figueiredo es un jugador también de posesión, un jugador que filtra muchas pelotas, un jugador experiente, tiene algo de liderazgo ahí
que eso creo que le va a ayudar a Defensor. Y es un pase interesante, no te diría que es una buena contratación, pero sí que es un jugador interesante y que en el fútbol uruguayo ha rendido de gran manera, ¿no? También llegó un retorno a Defensor Sporting, que es el de Guillermo de los Santos, viene del Coritiba de Brasil. Guillermo de los Santos también ya 5 años que había salido del fútbol uruguayo. También había tenido un pasaje por la Universidad Católica, donde había sido capitán, es decir, llega en un buen momento, llega de jugar 29 partidos en el 2022, es una buena cifra, más para hacer el campeonato brasileño. Y bueno, es un pase que ante la salida de Maturro era necesaria, ¿no? Era necesario un zaguero. Y bueno, es una apuesta interesante. Ya lo conoce Defensor, es un jugador experiente también. Creo que Defensor Sporting había traído jugadores bastante jóvenes. Juan de Dios Pintado. Bueno, todos los fichajes que trajo Defensor Sporting no son tan experientes. Si bien no son jóvenes, no son tan experientes. Y bueno, con Guillermo de los Santos y Hernán Figueredo se busca esa experiencia, ¿no? Renovó Gonzalo Freitas. Se fue Rocky Balboa, no va a seguir en la viola. Creo que si bien el mercado de pases de Defensor ha sido bueno, creo que lo catalogó como un mercado de pases bastante bueno, de buena calidad, pero falta un número 9, ¿no? Habrá que ver qué tipo de jugador es el que trae, si un jugador mucho más referente en el área o si un jugador más como lo fue Rocky Balboa, que era mucho más que un goleador solamente estanque en el área. Y bueno, eso hay varias opciones ya arriba de la mesa, es lo que se está buscando. Matías Unino ya quedó descartado, nunca estuvo sobre la mesa, así que es verdad que quedó libre, pero que no se lo tiene hoy en día en cuenta. Y bueno, creo que la posición de número 9 es la que hoy en día a Defensor Sporting más le está complicando y es la que más está buscando ante la ya salida confirmada de Adrián Balboa. Ahora sí, vamos a Montevideo City Torque con producto, ¿no?, de la llegada de Lucas Rodríguez, que también, ¿no? Lucas Rodríguez que sale de Defensor Sporting, va a llegar libre a Torque. Es un jugador importante, es un jugador interesante desde el punto de vista a futuro, es un jugador de la generación del 99, tiene 23 años. No ha podido demostrar en Defensor, también producto de el buen rendimiento de Rocha, el buen rendimiento de Maturro, es entendible, pero en definitiva Defensor Sporting deja salir a un defensa que en las juveniles había sido bastante importante, ¿no? Y bueno, creo que es algo negativo en este mercado para Defensor, dejó salir a un defensa que se le tenía mucha proyección, pero bueno, en definitiva va al conjunto de Torque, al igual que Maximiliano Villa, que deja a Boston River para convertirse en nuevo jugador también de los Ciudadanos. Hablando de Boston River, que sufrió muchísimas bajas y va a seguir sufriendo lamentablemente jugadores que salen. Ya confirmó la llegada de Jonathan Urreta Vizcaya luego de un reciente pasaje por River Plate. No le fue bien a Urreta Vizcaya, es una realidad. Si bien jugó, se esperaba mucho más. Desde que llegó de México ha estado en una caída bastante importante. Fue un jugador que llegó a ser un bronce en un mundial de clubes, es decir, era un jugador interesante. Fue al mundial de 2018, se tenía mucha expectativa desde que llegó al fútbol uruguayo y la verdad que ha estado en una caída impresionante. Y bueno, va a llegar a Boston River, que sufrió muchas bajas. Es probable que juegue, que tenga continuidad y veremos si al menos recupera un poco el nivel ese mostrado en Peñarol en su momento, en el fútbol mexicano. Y bueno, es un jugador que en su momento fue interesante y hoy en día no atraviesa las mejores épocas. También se confirmó la llegada de Amaral, de Rodrigo Amaral, a Plaza Colonia. Plaza Colonia que también, como dije ya varios videos atrás, ya no va a ser entrenador Apud. Apud renunció por motivos personales.
Va a llegar Nicolás Vinieri. Es un jugador muy talentoso, es un jugador de una corta edad, es un jugador que en The Strongest había empezado bastante bien. Es más, le convirtió goles en la eliminación de Plaza Colonia en su momento contra el club boliviano. Y bueno, se volvió a caer, pintaba muy bien desde las juveniles de Nacional. Fue un jugador muy importante en aquella generación 2017 con los grandes jugadores que terminamos surgiendo desde esa etapa juvenil. No pudo brillar de la manera que se esperaba. Por diferentes problemas no pudo brillar en las etapas que salió al extranjero. Y como digo, es un jugador que tiene mucha proyección, que tiene que recuperarse, que tiene que llegar al nivel en el que supo estar. Y va a ser un jugador que en estas condiciones va a ser muy interesante. Pasemos a Deportivo Maldonado, que está muy cerca de fichar a Claudio Paul Spinelli, un jugador de 25 años que viene de jugar en Lanús. No le fue bien en el club Granate, por eso va a llegar a Deportivo Maldonado, eso es lo que se espera. Se suma a las altas que el equipo de Fabián Coito ya oficializó, como lo es la vuelta de Hernán Toledo, el fichaje de Agustín Alfaro, de Nicolás Queiroz. Deportivo Maldonado que con Fabián Coito va a conseguir un juego que ya conocemos, un juego no va a ser un juego defensivo, va a ser un juego más que nada de propuesta. Y bueno, Claudio Pone Spinelli es un goleador argentino que, como digo, no le fue bien en Argentina, pero tuvo un pasaje por el fútbol de Eslovenia, de Italia y de Ucrania. Así que es un fichaje que vamos a ver cómo le va. Ahora sí, pasemos a los grandes, que hay muchas novedades. Empecemos con Nacional, que es el que más se ha movido en las últimas horas. Parecía que el mercado de pases en el tricolor no estaba funcionando de la manera que se preveía. Pudo confirmar muchos fichajes en estos últimos días, más que nada en la jornada de ayer, que oficializaron a sus últimas altas, según lo que habló hoy José Fuentes, de que el mercado de pases ya había cerrado. Es algo muy claro que las lesiones en los últimos días afectaron mucho. Ya se oficializó a Noguera, a Fabián Noguera, a Daniel Bocanegra y a Marcos Montiel, jugadores que a priori son interesantes. Fabián Noguera viene de Estudiantes de La Plata, viene jugando, viene en buen nivel, tiene 29 años. Zielinski lo conoce, en ese lado está bastante bien. Es pedido al igual que Daniel Bocanegra, que viene de Libertad de Paraguay. Es un jugador interesante, de buena pegada, tiene 36 años, eso es cierto. Creo que va a aportar al tricolor. Ayer me preguntaban por qué había puesto en un tweet que era una buena contratación, si quizás no venía con la continuidad necesaria en Libertad, y eso es cierto, es una realidad. Ya no es el jugador aquel que brillaba, por ejemplo, en Atlético Nacional, pero sí que para mí va a aportar al tricolor desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de la pelota quieta, y es un jugador que siempre ha destacado en los equipos que estuvo. Así que creo yo que es una buena contratación. Y cerró también a Marcos Montiel, que viene de River Plate, que supo ser uno de los mejores volantes del fútbol uruguayo, un jugador interesante de 1,86 m, que le va a dar otra cosa a Nacional que la que tenía. Le va a dar un poco más de músculo, un poco más de marca. Quizás no es tan preciso como lo que podía ser Francisco Ginela, que lamentablemente va a estar de baja al menos 3 meses. Tampoco lo es como Diego Torito Rodríguez, quizás es más parecido a Jonathan Rodríguez, pero bueno, es un jugador interesante que va a llegar, que va a acompañar también en el doble 5. No es Felipe Carballo, no es Francisco Ginela. Eso hace también dudar un poco a las palabras de José Fuentes de que se había cerrado el mercado de pases. Yo creo que sigue faltando un jugador más creativo, como lo podía ser, por ejemplo, José Alberti, que también tiene interés por parte del Emelec, de la Liga Ecuatoriana, también de parte de Liverpool. Y bueno, es una posibilidad, pero según José Fuentes, hoy en día estaría descartada. Jonathan Rodríguez y Federico Martínez también van a estar lesionadas al partido que quizás se esté jugando ahora, depende de cuando suba el video, pero que se va a jugar hoy frente a Vélez Sarsfield.
Federico Martínez es posible que se pierda inclusive el partido clásico del 23 de enero y la Supercopa frente a Liverpool. Eso habrá que ver. Se dice que es un desgarro, así que la primera alta que tuvo Nacional, Federico Martínez, que creo que es la mejor que tuvo Nacional, no va a poder jugar por un tiempo. Nacional en general creo que hizo un buen mercado de pases, empezó fuerte con Federico Martínez, después fue cayendo, pero creo que lo cierra bastante bien con estas 3 últimas incorporaciones. Ya había anunciado a Diego Polenta y a Lucas Morales. Diego Polenta vuelve a Nacional luego de pasar por Unión de Santa Fe. Siempre fue un jugador importante, ya había tenido un último pasaje por Nacional en el 2021, no le fue del todo bien, en Unión de Santa Fe no terminó jugando, creo que el último partido es por octubre del 2022, pero siempre fue un jugador de liderazgo que creo que a Nacional le va a dar una buena dupla con Fabián Noguera, y por otro lado Lucas Morales viene a reemplazar al Pumita, ¿no? que va al Vasco da Gama, y fue un jugador que en Cerro Largo tuvo explosividad, ¿no? En Cerro Largo, con 23 años, pudo demostrar bastante talento. Me hace acordar mucho, por ejemplo, a Leandro Lozano en ese sentido, jugadores que quizás no sobresalen mediáticamente mucho, pero que son cumplidores y que pueden jugar bien. No creo que sea tan prometedor como lo era la llegada de el Pumita Rodríguez en su momento, pero sí que yo le veo bastante futuro. Así que esto fue Nacional. Ahora vayamos a Peñarol, que tiene que confirmar en las próximas horas a Lucas Hernández y a Matías Arezo, jugadores que ya hace mucho tiempo ya está todo acordado, solamente falta la firma. Se dice que faltaba un acuerdito entre el Granada y los representantes de Matías Arezo para que se termine de dar la sesión. Eso ya va a estar, ya está hecho ese pase. Van a llegar a Peñarol en las próximas horas. Da la sensación que luego que se cierre el arquero que pretende Peñarol, ya va a cerrar el mercado de pases. Quizás falte algún extremo derecho, la Quintana no convence mucho. Y bueno, tiene otros jugadores por ahí Peñarol, pero que no se han consagrado todavía. Tiene juveniles el Carbonero que pueden contemplar muy bien las zonas que quizás le falta. Yo creo que la principal duda que hoy tiene Peñarol son por los laterales. Si bien ficha a Lucas Hernández, que en su momento tuvo un pasaje bastante bueno por el Carbonero, creo que no llega de la mejor manera. Viene del Sport Recife, viene sin jugar. Un jugador de 30 años ya, de bastantes lesiones, de lesiones graves, de lesiones importantes. Y bueno, habrá que ver, quizás le falte ese juego por laterales, pero creo que todos coincidimos que el mercado de pases de Peñarol hasta el momento fue bastante bueno. Sí que es verdad que falta el arquero, que en principio va a venir a ser suplente de Thiago Cardoso, que en el jugador juvenil de Peñarol en el que se confía mucho. Yo creo que hay arqueros que ya están medio que acordados, pero que no son la prioridad de Peñarol hasta el momento. Creo que se va a hacer esfuerzos por Washington Aguirre, que va a salir de Querétaro por un tema de cupos de extranjeros, y que sería interesante una vuelta al fútbol uruguayo luego de un pasaje muy bueno en su momento por Cerro Largo. Se habla también de Enrique Bolonia, que estaba jugando en Banfield. Es un arquero que ya tuvo un pasaje en Peñarol hace casi 10 años, que bueno, en Argentina no lo hacía mal, fue campeón de América con River. No sé qué opinan carboneros, déjenmelo en los comentarios. Creo yo que no sería la mejor opción por un tema de cupo de extranjero. También fue ofrecido Joel Graterol e Iván Arboleda, jugadores, uno colombiano y el otro venezolano. Pero no convencía mucho eso el tema de los cupos de extranjeros, y me parece un poco raro que en definitiva Peñarol vaya por Enrique Bolonia. Eso fue todo por hoy, espero que os haya gustado. Tuve que agilizar un poco para decir todas las novedades que habían surgido en los últimos días. Vamos a seguir haciendo más videos del mercado de pases. Recordemos que esto termina el 2 de febrero. Van a haber muchos videos, va a haber mucho contenido. Síganme en mis redes sociales, que ahí es donde pongo a primera mano todas las primicias, todos los rumores, todos los posibles fichajes que se vayan dando. Espero que os haya gustado. Suscríbanse, den like, comenten para más contenido como este, y nos vemos en la próxima.